La pandemia del coronavirus cambió el mundo en un antes y un después en diferentes aspectos, pero ahora un estudio de la Universidad de Stanford revela que el estrés a causa de esta pandemia cambió físicamente el cerebro de los adolescentes, quienes aparecen ahora más envejecidos, así como lo oye. Entonces, ¿qué quiere decir esto y qué consecuencias podría traer? Para hablar de este tema nos acompaña la doctora en Medicina Interna y Psicología, Ekaterina Kostiokina. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias, Andrea. Es un gusto poder explorar estos temas y analizar qué significa para nuestros jóvenes. Algo muy importante. Doctora, ¿qué significa entonces que los cerebros de los jóvenes que vivieron la pandemia parezcan más envejecidos cuando los comparamos con los cerebros de personas de la misma edad y sexo que fueron evaluados antes de la pandemia? Bueno, cuando analizamos el estudio, vemos que los cambios físicos que sucedieron en estos jóvenes es que partes como la amígdala y el hipocampus, que se encargan de la ansiedad, crecieron más, se desarrollaron más. Y también hubo, esto de estar envejecidos es más como una development, muestran más maduros para su edad. No significa que están dañados, significa que tienen una edad más avanzada y se compara con personas que han sufrido otros problemas, otras experiencias adversas, como problemas en familia, dificultades en la niñez. Y sí nos preocupa, sobre todo a los padres de familia, porque la pandemia es algo que no pudimos controlar, es algo que vino alrededor del mundo y pensamos que dañó a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, para los que queremos lo mejor. Pero analicémoslo científicamente. Estas partes se encargan de la ansiedad y pues en tiempos de pandemia es importante estar más alerta, podríamos decirlo, ansiosos, Ujú. que es parte de la condición humana de la resiliencia de adaptarse al Ujú. ambiente en el que estamos, así como en algo más que entendemos más visiblemente. Cuando hacemos ejercicio, los músculos se desarrollan. Igual, el cerebro cuando está expuesto a experiencias adversas se desarrolla para lo que se necesita. Bueno, nos da ansiedad saber que nuestros hijos van a tener más ansiedad, pero veámoslo de la perspectiva de qué podemos hacer para ayudarlos como padres de familia, como madres de familia. Doctora, Cuando sí, vemos, sí ajá, quisiera saber qué consecuencias podría traer esto para los jóvenes que continúan en desarrollo a corto y a largo plazo. Y también me pregunto, ¿será que eso solo le ocurrió a los adolescentes o que también le pasó a los niños, a los adultos, a personas mayores? Porque creo que al final del día todos estuvimos viviendo bajo una situación sumamente estresante, algo que nunca nos había pasado. excelente pregunta. Este estudio se enfocó solo en adolescentes, entonces este estudio habla del cerebro preciso de adolescentes, pero cuando sí, hay otros estudios de los que hemos hablado en otros programas, hasta de los bebés que estaban en la barriga de la mamá cuando están expuestos a algún desastre natural, también su cerebro cambia y están más propensos a ansiedad, a depresión y a problemas psiquiátricos. Los adultos, también hay otros estudios, los adultos son menos flexibles en adaptación, un poquito menos que los niños y adolescentes, entonces los cambios no son tan fuertes. Pero lo interesante aquí es lo siguiente. Sí nos preocupa, nos da ansiedad porque queremos proteger a nuestros hijos, pero cuando analizamos esto, es un proceso natural de la resiliencia humana. Y lo que está pasando aquí es que estos humanos que están creciendo en este ambiente de pandemia, de adversidad, se adaptaron visiblemente con su cerebro y otras estrategias. Cuando estudiamos qué es lo mejor para criar a un humano, vemos que quisiéramos ponerlos en una burbuja y que no les pase nada, pero Ujú. científicamente sabemos que no es bueno. No, eso no es También hay posible. un nivel, La realidad es que todos estamos claro. enfrentando estrés constantemente y se nos está acabando el tiempo. Nos quedan 45 segundos nada más del programa para esta entrevista, pero sí quisiera saber, hemos abordado el problema, pero ¿este problema es permanente o podemos revertirlo? Este problema es importante porque
Ponerlos en una burbuja no es bueno. Estrés excesivo tampoco es bueno porque les da muchísima ansiedad y los puede romper. Entonces, el término medio es la resiliencia y es encontrarlo. Y es el lidiar con ese estrés de una manera saludable. Entonces, lo que sí podemos hacer, lo que científicamente funciona, es cómo reaccionar al estrés de una manera saludable, que es con comida saludable, ejercicios, meditación funciona muchísimo, hablar con nuestros hijos y tener amistades saludables. Es cómo respondemos. Cuando la vida te da limones, hay que hacer limonada, es algo muy Totalmente. sabio. O en el caso de South Florida, un key lime pie o un buen ceviche. Ay, qué Esa es la rico. respuesta. Y es saludable, un ceviche sí que es saludable, pero muchísimas gracias por esas recomendaciones, un tema que nos preocupa a todos nosotros los padres. Así que gracias, doctora en Medicina Interna y Psicología, Ekaterina Kostioquina, por su tiempo. Feliz día y cuídese. Ujú, ujú.